La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Es de consistencia dura pero frágil, más o menos transparente y sirve para infinidad de cosas en la vida cotidiana desde la más remota antigüedad. Me refiero al vidrio, un material que se presenta en la naturaleza en forma de obsidiana, pero que gracias a su versatilidad el ser humano pronto se afanó en fabricarlo partiendo de la arena. Está documentado el uso de vidrio desde la Edad de Piedra, cuando los hombres primitivos aprovechaban los fragmentos de obsidiana que se iban encontrando para utilizarlos como cuchillos afilados con los que despedazar a sus presas. Era un material muy demandado, pero también muy escaso. Los hombres del Paleolítico comerciaban con él, ya que los yacimientos de obsidiana están muy localizados y no son muy abundantes. Unos 4 milenios antes de Cristo, nuestros ancestros empezaron a trabajarlo, antes incluso que ciertos metales, como el hierro. El primer vidrio sintético se fabricó en el Creciente Fértil, y las técnicas de fabricación pronto se extendieron por el Viejo Mundo. Los primeros objetos de vidrio conocidos eran simples cuentas, quizá producto accidental de la metalurgia o de la producción de loza, un material vítreo anterior al vidrio fabricado mediante un proceso similar. El vidrio primitivo rara vez era transparente y solía contener muchas impurezas e imperfecciones. A finales de la Edad del Bronce, en torno al año 1500 a.C. aproximadamente, se produjo un desarrollo muy rápido en la tecnología de fabricación de vidrio en Egipto y en Mesopotamia. Se han encontrado lingotes de vidrio coloreado, vasijas y una gran cantidad de cuentas de distintos tamaños. El mundo helenístico y el romano fueron grandes consumidores de vidrio. Se han encontrado objetos de vidrio en todo el Imperio Romano destinados a muchísimos usos, desde el doméstico al funerario, pasando por el industrial o el comercial. A los romanos les encantaba el vidrio, por lo que lo produjeron industrialmente en multitud de talleres repartidos por todo su imperio. Fueron los romanos quienes inventaron las ventanas de vidrio, hoy omnipresentes en todo el mundo, y quienes desarrollaron al máximo la técnica del mosaico, un arte decorativo con el que ornamentaban paredes y suelos de sus casas. Componían los mosaicos con unas pequeñas piezas llamadas teselas que a menudo estaban hechas con vidrio coloreado. Los romanos de Oriente, comúnmente conocidos como bizantinos, siguieron trabajando el vidrio, alumbrando con él algunas de las obras de arte más famosas de la historia. En la Edad Media el vidrio siguió empleándose, por supuesto. A partir del siglo XI, las técnicas de fabricación mejoraron y eso hizo posible la aparición de las grandiosas vidrieras de las catedrales góticas de la Europa occidental, que alcanzaron su cumbre en la Santa Capilla de París. Para entonces, el vidrio se había convertido ya en un elemento fundamental en la construcción y en la decoración. En el siglo XIII, la isla de Murano, en la laguna Véneta, cercana a Venecia, se convirtió en uno de los principales centros de fabricación de vidrio. Los vidrieros de Murano desarrollaron el denominado cristallo, un vidrio transparente bautizado así por su parecido con el cristal natural. El vidrio, aunque suene chocante, no es propiamente un cristal, sino un sólido amorfo, es decir, no es un sólido cristalino, pero se nos asemeja a cristales naturales como el cuarzo, de ahí que a veces nos refiramos a él como cristal. A finales del siglo XVII, Bohemia se sumó a Murano como centro vidriero de Europa. Luego llegarían fábricas de vidrios finos en otros países como Inglaterra, España o Francia, fábricas a las que no les faltaba el trabajo porque los grandes palacios dieciochescos consumían mucho vidrio para sus ventanales, sus espejos y su decoración. La revolución industrial, ya a partir del siglo XIX, permitió que el vidrio se abaratase tanto que dejó de ser un bien preciado y relativamente escaso. En el mundo actual, el vidrio está por todas partes. No solemos advertirlo, pero interactuamos con él a todas horas, y su precio es tan bajo que ni siquiera le damos valor. En nuestras ciudades abundan los edificios tapizados de vidrio, están los objetivos de nuestras cámaras fotográficas, en nuestras gafas y en las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. Para que lleguen hasta ahí, ha hecho falta un viaje de 6.000 años que vamos a ver hoy en la Contrahistoria.
Todos sabemos lo que es el vidrio porque está en todas partes. No tenemos que alargar mucho el brazo para encontrarnos con algo de vidrio. Basta con que pillemos nuestro teléfono con la mano y automáticamente tendremos vidrio ahí. No ha sido siempre así, obviamente. En el pasado era un bien escaso, un bien de auténtico lujo, pero los continuos avances tecnológicos y la revolución industrial del siglo XIX, especialmente esta última, ha hecho de este material algo tan común, tan común que cuando se nos cae un vaso al suelo lo lamentamos más por el líquido que se ha vertido en el suelo, y porque hay que recoger los fragmentos con una escoba, que por el vaso en sí mismo, al que no le damos prácticamente valor, a no ser que tengamos, que sea un vaso de cristal de Murano o de Bohemia, una cosa así, que no es lo habitual que solemos tener en casa. El vidrio, como bien sabemos, es frágil, lo aprendemos muy de niños, pero por todo lo demás se trata de un gran material, uno de los mejores materiales que nos ha regalado la naturaleza. Es duro, suele ser transparente, más o menos, o como mínimo translúcido, es inerte, no se deteriora, no sufre corrosión, no se mancha, no se decolora. Podríamos decir que es un material eterno, como la misma arena de la que está hecho. Si enterramos una botella de vidrio y la van a desenterrar dentro de miles de años, seguirá ahí nuestra botella de vidrio. No por nada, esto lo hemos sometido a prueba. Nos hemos encontrado botellas de vidrio y piezas de vidrio que tienen miles de años de antigüedad. Así que si la enterramos en un sitio donde nadie más vaya a pasar en los próximos 4.000 años y viene alguien dentro de 4.000 años, se encontrará nuestra botella de vidrio. No es casual tampoco que los náufragos lanzasen una botella al mar para que les rescatasen, sabiendo que el agua del mar no iba a corroer esa misma botella. Bien, tenemos por lo tanto con el vidrio un material fantástico. Tiene además la ventaja de poder reciclarse indefinidamente. De una botella de vidrio podemos sacar otra botella idéntica fundiéndola de nuevo y así infinitas veces. A menudo se dice que el vidrio es arena procesada y aunque no es del todo cierto, para simplificar esa explicación vale. El vidrio está compuesto por 3 ingredientes. El primero y el más abundante en la mezcla es el dióxido de silicio, algo que podemos encontrar en casi todas las arenas del mundo en mayor o menor medida. En algunas hay muchísimo dióxido de silicio, son las mejores para hacer vidrio, y en otras hay muy poquito. Pero eso es lo fundamental. Sin dióxido de silicio directamente no se puede hacer vidrio. Necesita también carbonato de sodio, más conocido como natrón, y por último carbonato de calcio, es decir, piedra caliza, para entendernos. Con estos 3 ingredientes básicos ya se puede fabricar vidrio. Podemos meterle muchas más cosas en función del color, de la consistencia, etc. Luego se puede ir añadiendo todo lo que queramos para mejorar sus propiedades, pero esos 3 son los fundamentales y los imprescindibles. El vidriero lo que hace es meter en un horno esos ingredientes a unos 1000 grados centígrados más o menos de temperatura y espera a que esos minerales se transformen en una masa líquida, viscosa, con la que ya puede trabajar. Solemos asociar el trabajo de vidriero, ahora lo habréis puesto en vuestra cabeza ahora que os lo he contado, al de soplador, es decir, un tipo que con una vara hueca, bastante larga, eso sí, recoge el fluido del horno, ese fluido viscoso, lo hace girar y sopla para dar forma a un envase. Pero esa imagen es relativamente moderna en comparación con toda la historia larguísima que tiene el vidrio. El soplado no apareció hasta tiempos del Imperio Romano. Antes se trabajaba con herramientas, como si se tratase de un metal blandito, pero eso sí, esto de trabajar el vidrio con herramientas es algo que se ha seguido haciendo hasta la fecha. Para, por ejemplo, fabricar cuentas de vidrio, no es necesario soplarlas, que son muy útiles y se siguen empleando para eso, para hacer collares, por ejemplo, pulseras, amuletos. Si hay alguna mujer escuchando ahora mismo esta contrahistoria, es probable que lleve una pulsera o un collar que esté hecho de cuentas de vidrio. El vidrio se presenta en la naturaleza en forma natural, en forma de obsidiana. La obsidiana supongo que la conoceréis. La obsidiana es un vidrio de origen volcánico que todas las civilizaciones que han tenido contacto con ella han valorado muchísimo, ya que una vez extraída o encontrada es el mejor cuchillo posible. La obsidiana se sigue utilizando hoy, en pleno siglo XXI, con fines industriales porque es un buen cuchillo, es un buen cortador. El problema de la obsidiana es que aunque es relativamente abundante, no es como el oro o los diamantes, no son muchos sus yacimientos. Están concentrados en una serie de lugares. Solo se encuentran, al ser una piedra volcánica, se encuentran en zonas volcánicas y estas son necesariamente limitadas. Hay grandes partes del mundo que no tienen ningún volcán o están lejísimos de zonas volcánicas o fueron volcánicas pero hace millones de años y entonces ya no se encuentran piedras volcánicas fácilmente. En toda España, por ejemplo, la zona volcánica por antonomasia son las Canarias y hay que ir hasta
hasta las Canarias para encontrar rocas volcánicas. En la península ibérica sí hay zonas que fueron volcánicas, pero hace mucho más tiempo. No podemos decir, por ejemplo, si visitamos el norte de Cataluña, que fue volcánica, que aquello sea una zona volcánica o la zona de Sierra Morena. En cambio, sí lo decimos cuando llegamos a Lanzarote o a Tenerife o a la isla de La Palma. Así que lo primero que necesitamos es que, para poder encontrar obsidiana, es que la zona sea volcánica. Y ya digo, no hay demasiadas. En la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, solo había obsidiana en cantidades significativas en muy pocos sitios. En Sicilia, que es una zona muy volcánica, en Cerdeña, en algunas islas griegas y sobre todo en una isla, la isla de Lipari, en el mar Tirreno. Lipari está aproximadamente a la misma distancia, yo creo, de Calabria que de la costa de Sicilia. Esa obsidiana se recogía, primero se la encontrarían, luego pues empezarían a buscarla ya con más ahínco y luego posteriormente comerciaban con ella. Esa es la razón por la que se ha encontrado obsidiana de Lipari en lugares tan alejados del sur de Italia como pueden ser los Alpes o el valle del río Po. La obsidiana era muy demandada en la edad de piedra, es decir, el Paleolítico, porque, como sucede con el pedernal, se puede fracturar para producir hojas afiladas o puntas de flecha mediante un proceso de tallado. La obsidiana permite también el pulido y así crear, por ejemplo, un espejo. Pocas cosas nos han gustado más a los seres humanos desde el origen de los tiempos que vernos a nosotros mismos, que mirar nuestra viva estampa. Eso de los selfies, en una palabra, llevamos miles de años haciéndolo. Todo lo que hemos hecho en todo este tiempo es mejorar la tecnología. Así que ya los hombres de la Edad de Piedra se miraban a sí mismos en rocas de obsidiana. La obsidiana es vidrio desde el punto de vista molecular, a diferencia de otros minerales, como por ejemplo el cuarzo, que técnicamente es un cristal. En el uso diario, lo sabréis porque a los hispanos nos pasa bastante, no solemos diferenciar entre vidrio y cristal. De hecho, solemos decir más lo segundo. Cuando agarramos un vaso o una botella decimos que está hecha de cristal. La realidad es que está hecha de vidrio. Lo llamamos de manera habitual, de manera genérica, llamamos a todo el vidrio, lo llamamos cristal. La diferencia entre el vidrio y el cristal es de orden molecular, como os decía. En el vidrio, sus moléculas están dispuestas de forma irregular. En los cristales están dispuestas de forma regular. Como no tenemos microscopios en los ojos y el vidrio se nos antoja cristal cuando lo vemos, pues hemos terminado llamándole cristal. Si nuestros antepasados no hubiesen descubierto el modo de fabricar vidrio artificial, pues hoy seguiríamos tirando de la obsidiana. Pero afortunadamente no sucedió eso. La inventiva del ser humano es infinita y hace entre 5 y 6.000 años alguien en el Creciente Fértil descubrió que podía fabricar algo parecido a la obsidiana fundiendo arena. No sabemos quién fue, ni el momento exacto en que lo hizo, tampoco sabemos el lugar en el que se fabricó el primer cristal. Los romanos, muchos siglos después, milenios después, de hecho, a quienes por cierto les encantaba el vidrio, lo vamos a ver ahora en el programa de hoy, crearon una leyenda para poder atribuir a alguien la invención de algo tan fantástico como el vidrio. Plinio el Viejo, que fue un escritor romano del siglo I después de Cristo, asegura en su Historia Natural que el vidrio lo habían inventado unos navegantes fenicios, no da nombres, pero bueno, unos navegantes fenicios que navegaban por delante de la costa de lo que hoy es Siria, el Líbano, Israel, la costa del Levante mediterráneo, y paraban por las noches, no navegaban de noche, pues porque no se podía navegar con mucha seguridad por la noche, y nada, pues se les había atardecido, se dirigían hacia Egipto y llevaban natrón a bordo, porque los egipcios lo utilizaban bastante. Bueno, pues en el camino hicieron tierra para cenar, llegaron a la playa, encendieron un fuego, y a la mañana siguiente utilizaron para el fuego, como no habían encontrado madera ni nada, ningún combustible mejor, encendieron el propio natrón, y a la mañana siguiente se encontraron con que las piedras que habían utilizado para el hogar, una parte de ellas, se habían fundido formando unos materiales duros y brillantes parecidos a la obsidiana, algo que por supuesto conocían a la perfección. Bien, esta es la historia de Plinio el Viejo, la historia es bonita y probablemente, y esto es lo mejor, pasó algo así. En esa misma parte del mundo, además, en esa costa del Levante, la costa de Fenicia, donde abunda la arena de sílice, muy pura, arena de sílice, que es la base del cristal, o mejor dicho, del vidrio, como os decía antes, este es el tipo de arena idónea para fabricar vidrio.
Como el fuego, pues los seres humanos a veces nos encontramos con cosas. Aquí lo que hicieron estos fenicios fue encontrarse con un fenómeno natural, lo observaron, lo entendieron, que eso es importante, y empezaron a replicarlo. Bien, ¿cuándo sucedió esto? Esta es una de las preguntas, porque Plinio el Viejo no da fechas. Se limita a decir que fueron unos fenicios, cae en el detalle maravilloso de que pararon a cenar, pero no nos dice exactamente cuándo sucedió. Pues no lo sabemos muy bien, porque el vidrio es una materia inorgánica y por lo tanto de datación difícil. Pero los arqueólogos, por las sucesivas excavaciones que han ido haciendo, creen que la fabricación de vidrio se descubrió en torno al año 3500 a.C. aproximadamente y se hizo en la costa del Levante mediterráneo, es decir, en lo que en su momento fue Fenicia. Plinio el Viejo, como vemos, no iba muy desencaminado. Lo único que hizo fue adornarlo con una leyenda que una vez la escuchas una sola vez en la vida, lo de la cena de los fenicios en una playa del Levante, de Siria o del Líbano, y ya automáticamente no se te olvida. A mí recuerdo haberla leído, me la contaron hace ya muchísimos años y se me quedó grabada clavada en la mente como con una chincheta. Así que espero que suceda lo mismo con todos vosotros. Es probable que fuese algo accidental, eso sí. No sabemos si fue porque habían hecho una hoguera estos fenicios o de otra manera, quizá como subproducto de la metalurgia o quizá de la fabricación de loza. No sabemos en definitiva cómo se produjo la primera cuenta de vidrio, pero debió ser quizá o en un horno de metal o en uno de loza. Para hacer loza se necesita barro y sílice. Lo segundo, como hemos visto antes, produce vidrio a altas temperaturas. Algo parecido pudo pasar en un horno metalúrgico también, en el que hubiese, qué sé yo, algo de sílice en el fondo y se fundiesen creando pequeñas cuentas vítreas. Porque lo primero en vidrio que hicieron nuestros antepasados no fueron recipientes, ni ventanas, ni candelabros, sino simples cuentas. Bolitas de vidrio que las podían trabajar con un punzón a baja temperatura. Esas cuentas se pueden decorar, se pueden agujerear para confeccionar todo tipo de abalorios, como collares, como pulseras. Durante unos 2000 años la técnica del vidrio no evolucionó mucho, hasta que ya a mediados del segundo milenio antes de Cristo dio un gran salto y empezó poco a poco a popularizarse. Cuando digo popularizarse, no digo que estuviese al alcance de todos, ni mucho menos, pero al menos dejó de ser el vidrio artificial un producto escasísimo y del máximo lujo. Esto es lo que nos cuentan al menos los hallazgos arqueológicos. En Egipto y en Mesopotamia se han encontrado, por ejemplo, lingotes de vidrio coloreado, se han encontrado vasijas de distintos tamaños, en las que los vidrieros incrustaban piedras preciosas, incluso este vidrio que adorna a los ajuares de los faraones, por ejemplo, que se han ido encontrando en Egipto, los faraones del Imperio Nuevo en este caso, y de los reyes babilonios y asirios, no era ni incoloro ni del todo transparente. Estaba lleno de impurezas que los vidrieros aún no habían descubierto cómo eliminar. Conseguían fundir la mezcla y luego la trabajaban en frío, puliéndola y tallándola pues casi como si fueran piedras. Los especialistas creen que el trabajo del vidrio en esta época era algo reservado a unos pocos que sabían cómo hacerlo. Un trabajo de altísima tecnología, vamos. Algo así como los semiconductores actuales. Una cosa, por si me permitís la comparación. Un producto de alta tecnología lleno de secretos que se guardaban de manera muy celosa, como es natural. Los vidrieros producían lingotes en vidrio que se exportaban posteriormente y ya sobre ellos trabajaban otros vidrieros, tallándolos y puliéndolos. Esta hipótesis tomó fuerza hace ya 40 años, cuando se encontró en el año 1982 un pecio de un barco datado en el siglo XIV a.C. Se encontró en la costa meridional de la actual Turquía, cerca de la isla griega de Rodas, para que lo situéis en el mapa. Se encontró este pecio que iba cargado de lingotes de vidrio, una carga realmente extraña, seguramente originarios de las islas griegas y que iban hacia el Levante para venderse en Fenicia, o viceversa. No sabemos en qué dirección viajaba este barco, si venía del Levante y se dirigía a que lo tallasen los griegos. No lo sabemos, sabemos que estaba ahí porque se hundió. Había, por lo tanto, y esto sí que nos lo dice directamente, un mercado perfectamente estructurado de vidrio en esta parte del Mediterráneo hace unos 3.500 años.
Unos lo fundían, otros lo tallaban y por último los ricos y los poderosos lo compraban para adornar sus casas o para adornarse a ellos mismos. El vidrio en esta época de cualquier manera era escaso, era muy caro, era un material de lujo al alcance solo de reyes y de príncipes. Para que nos hagamos una idea de cómo lo veían en esta época de la antigüedad, en la Biblia, en el libro de Job, concretamente en el 28:17, leemos lo siguiente. Bueno, leemos, os lo voy a leer. Dice Job aquí: la sabiduría es más valiosa que el oro y el vidrio. No se puede comprar con joyas engastadas en oro fino. Es decir, que para ser sabio, eso sí que era escaso, más escaso todavía que el oro, y eso lo entendemos perfectamente, pero más escaso que el vidrio. Así es como lo veían los antiguos. Los antiguos de esta época. Luego en otra parte de la antigüedad, la segunda parte de la antigüedad, ya se hizo algo mucho más común gracias a una serie de avances tecnológicos, pero en esta época todavía el oro pues qué sé yo, los fenicios de la época, los griegos de la época, los egipcios de la época, los israelitas de la época lo comparaban en valor con el oro. La crisis del bronce final, aquella que dio al traste con el imperio micénico, detuvo la fabricación del vidrio durante lo menos 2 siglos. Sabemos que se detuvo porque no se ha encontrado vidrio de esa misma época, pero luego la industria revivió con fuerza. Se han encontrado unas tablillas datadas en el siglo VII a.C. en Mesopotamia, en las que se dan instrucciones bastante precisas para fabricar vidrio. Siglos más tarde ya se había normalizado la producción. En el periodo helenístico, es decir, el que sucedió a las campañas de Alejandro Magno, el vidrio se fabricaba ya en todo el creciente fértil. De nuevo, se perfeccionaron las técnicas porque se han encontrado piezas de vidrio mucho más grandes que las primeras cuentas. Fue en esta época cuando se empezaron a hacer vajillas de vidrio, artículos como platos o como vasos y todo tipo de recipientes para contener vino o aceite. Las primeras botellas de vidrio aparecieron en el siglo I a.C. Desde entonces no se ha encontrado mejor modo de almacenar vino, agua o cualquier bebida que el vidrio. Vamos, no existe material mejor. Es cierto que en nuestra época metemos los líquidos, los metemos en plástico, los metemos en metal, en latas de aluminio, pero seguimos prefiriendo como recipiente, digamos, de distinción el del vidrio. Los 2 últimos siglos del primer milenio antes de Cristo supusieron, de hecho, una auténtica revolución para la industria del vidrio. Había talleres por todo Oriente y empezaron a instalarse también en el occidente mediterráneo, al menos talleres secundarios. Se desarrollaron técnicas como la de trabajar vidrio en láminas, lo que permitió hacer mejores platos y bandejas, algo que, por cierto, se sigue haciendo en vidrio, especialmente las bandejas. A veces se nos olvida que cuando abrimos algo tan moderno como el microondas, uno de sus elementos principales es su bandeja. Y las bandejas de los microondas siempre son de vidrio porque resiste muy bien las altas temperaturas. En el siglo I a.C. se desarrolló otra técnica fundamental en la fabricación de vidrio, la técnica del soplado, que os decía antes, que es ideal para producir en grandes cantidades y a bajo precio, o a precios desde luego más bajos que antes, botellas, vasijas, etc. Es decir, la técnica del soplado fue fundamental, como os decía. Sin la técnica del soplado difícilmente se hubiera podido llegar a popularizar difícilmente no, imposible. Nunca se hubiese llegado a popularizar el vidrio como se popularizó durante el Imperio Romano. No sabemos dónde se hizo el primer soplado, no tenemos ni idea, pero seguramente sería en la costa de Siria, un lugar donde ya había, como acabamos de ver, una industria vidriera muy consolidada. La técnica, como todas las buenas ideas, se extendió con mucha rapidez. Llegó a Alejandría y ya desde ahí se difundió por todo el mundo mediterráneo, que estaba en aquel entonces muy bien interconectado, con muchísimas rutas comerciales que lo recorrían. Hasta ese momento, un recipiente de vidrio era algo que, como os decía antes, solo podían permitirse los ricos, ya que las técnicas de fabricación requerían mucho tiempo y el producto final además no era muy allá. Era un recipiente de paredes gruesas que necesitaba un acabado laborioso para que el rico en cuestión pagase por él, ¿no? Con el soplado, y si me permitís la palabra, se democratizó el vidrio. Fabricar una jarra, por ejemplo, una copa, era mucho más rápido y se empleaba menos materia prima. Los talleres además podían ir fabricándolas en serie, produciendo jarras o copas prácticamente iguales. Eso, como es lógico, pues hizo bajar su precio. Otro de los desarrollos de esta época fue el del vidrio transparente. Hasta ese momento el vidrio tenía color, generalmente verde, y no era del todo transparente. A los romanos les gustaba ver el color del vino.
y eso implicaba devanarse los sesos para conseguir que lo que saliese del horno fuese un vidrio transparente. Lo consiguieron. No del todo, lo que entendían los romanos por transparencia nosotros no lo consideraríamos tal, pero bueno, para los estándares de la época sí que era transparente. Lo consiguieron añadiendo a la mezcla dióxido de manganeso. Este compuesto químico lo que hacía era quitar el color verde que el vidrio tenía por las impurezas de hierro, el del mineral original. Esto, claro, habría posibilidades. Habría, por ejemplo, la posibilidad de utilizar el vidrio en las ventanas. Pero claro, para eso necesitaban antes hacer otra cosa. Tenían un nuevo desafío, que era laminar el fluido y darle la forma deseada. Algo que así de primeras parece fácil, porque en nuestro mundo todo parece fácil porque buena parte del trabajo lo hacen las máquinas, pero que no lo es en absoluto, ya que hay que hacerlo en caliente y no es mucho el tiempo que el vidriero tiene para trabajar el vidrio una vez ha salido del horno. Se tiene que dar prisa. Si alguna vez habéis visto a algún vidriero trabajando, pues qué sé yo, en Murano, por ejemplo, o aquí mismo en España, en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, veréis que lo hace todo no precipitadamente, pero rápido. No se entretiene ni medio segundo, aprovecha desde que saca la pieza del horno, aprovecha hasta el último segundo para darle forma porque sabe que el reloj corre en su contra. Bien, esto lo saben los vidrieros actuales y los artesanos, por lo menos, porque la mayor parte del vidrio que se produce hoy es de origen industrial, pero por supuesto también lo sabían los vidrieros antiguos. Sabían que se les enfriaba y se les endurecía. Las ventanas de vidrio necesitaban ser tratadas y pulidas muy rápidamente. Por lo tanto, como veis, no es un trabajo precisamente fácil. El vidrio, una vez frío, ya solo se puede pulir y tallar, pero no se puede transformar. Estas primeras ventanas, como había sucedido con las primeras cuentas, eran un artículo de lujo, que solo se podían permitir los patricios romanos para sus palacetes y para sus villas campestres. No eran además ventanas muy grandes y tampoco eran completamente transparentes. Tenían además muchísimas imperfecciones. Se veía a través del vidrio, pero bueno, con muchas deformaciones y distorsiones. Por eso os decía que la idea de la transparencia que tenía un romano era muy distinta a la que tenemos nosotros, que estamos acostumbrados, que la industria nos ha acostumbrado a una perfección absoluta. Los romanos se referían al vidrio como vitrum, que es como se dice en latín. No sabemos de dónde proviene esa palabra, que la tuvieron que acuñar desde cero, porque claro, el vidrio no existía de primeras. Ya hablaban latín cuando tuvieron que poner un nombre, en definitiva. Unos lingüistas creen que proviene de viridis, que en latín significa verde. De viridis es fácil por el color del vidrio en aquella época, que era básicamente verde. Otros creen que viene del verbo videre, que es ver, que se podía, pues eso, porque se podía ver a través de él, aunque no fuese muy bien, pero se podía ver lo que había al otro lado. Ambas teorías son válidas. Bueno, en el caso de las etimologías, a veces hay 2, a veces hay 5 y a veces hay 15, pero no sabemos muchas veces de dónde vienen las palabras. Estas dos explican bastante bien su origen. En castellano, vitrum derivó a nuestra palabra vidrio y en las lenguas de origen latino pues se parecen todas mucho. En italiano se dice vetro, en portugués vidro, en catalán vidre, en francés se dice berre, que se pronunciará ver, supongo. En inglés y en alemán no. En inglés y en alemán se dice glass, que proviene del término latino glessum, que es una palabra que tomaron de los germanos, los propios romanos, y que significaba algo duro y brillante, es decir, el vidrio, duro y brillante. La palabra latina vitrum sigue viviendo en nuestra lengua, ¿eh? En otras palabras como, qué sé yo, vitrina, por ejemplo, que es un armario hecho de vidrio o la cualidad vítrea, cuando hacemos que algo es vítreo, ¿no? Pues es cuando algo está hecho de vidrio. Así que la raíz latina todavía la mantenemos en español. Los romanos, como os decía anteriormente, estaban enamorados del vidrio, les encantaba. En los siglos del imperio se convirtió la del vidrio en una gran industria, alimentada obviamente por la creciente demanda. Y ojo, no solo del propio imperio, sino también de imperios lejanos, como por ejemplo el imperio parto. El parto ya no estaba tan lejano, pero bueno, que tenían que viajar hasta allí las piezas de vidrio. También el imperio chino compró vidrio a los romanos. Los chinos importaban artículos de vidrio desde Roma porque en el Mediterráneo el imperio romano era donde mejor se trabajaba.
El primer vidrio romano encontrado en China se encontró en una tumba de principios del siglo I a.C. en la ciudad de Cantón, por lo que es probable, tratándose de Cantón, que llegase hasta allí por vía marítima, seguramente desde la India y no a través de la ruta terrestre, aunque evidentemente no lo sabemos. Todo esto se lo debieron a la técnica esta de lo que os hablaba antes, la técnica del soplado de vidrio, que posibilitaba producir recipientes con paredes mucho más delgadas. Ya os decía antes que los primeros recipientes hechos a mano, pues bueno, todo se hacía a mano, pero hechos de manera más tosca, tenían paredes muy gruesas e irregulares. Bien, en este caso eran paredes más delgadas y más uniformes. Esto tenía sus ventajas económicas. La primera es que disminuía la cantidad de vidrio necesario para cada recipiente. La segunda era que se producían mucho más rápido. Y la tercera era que apenas requerían pulido, es decir, acabado. De tal manera que cuando se enfriaba la pieza que había dejado lista el vidriero, ya se podía poner a la venta, cosa que no sucedía con las técnicas anteriores. El ahorro en materia prima, en tiempo y en equipo también, porque no había que emplear el equipo de pulido o el equipo de acabado, pues esto repercutió directamente en los precios. Y claro, a buen precio todo el mundo quiere algo. Un plato de vidrio, por ejemplo, una copa de vidrio. Incluso los chinos en el otro lado del mundo pagando un generoso sobreprecio, porque esta pieza de vidrio que se encontró en la tumba de Cantón seguramente pagaron una fortuna porque había recorrido medio mundo, o el mundo entero, para como es lo que se conocía el mundo en aquella época. Por el símil que antes utilicé con el de los semiconductores, los romanos consiguieron abaratar tanto el vidrio hasta tal punto que casi todo el mundo pudo permitirse un artículo hecho en este material. No está mal traída la comparación porque los semiconductores y el vidrio parten curiosamente de la misma materia prima, del silicio, y ambos son extremadamente útiles. El vidrio muchísimo y los semiconductores, como bien sabéis, también. Es más, si estáis escuchando esto a través, por ejemplo, de vuestro teléfono, vuestra tableta, lo que os está permitiendo escucharlo es un microprocesador hecho de silicio y lo estáis viendo la portada del programa gracias a una pantalla que está hecha de cristal, un cristal mucho más moderno, obviamente. Según cuenta Estrabón, un geógrafo griego que vivió a caballo entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, una copa de vidrio podía comprarse en su época, tiempos de Augusto, por un sestercio, que un sestercio era la cuarta parte de un denario, en aquella época, principios del siglo I, cuando vivió Estrabón. Ya como os expliqué en aquella contrahistoria que hice de historia de la moneda. Bien, ¿qué se podía comprar con un sestercio en aquel entonces? Pues la verdad es que no demasiadas cosas, porque era poco dinero, un sestercio. Los legionarios solían ganar 4 sestercios al día, es decir, unos 120 sestercios al mes. Y según registros que se han encontrado en Pompeya, un buen esclavo salía por unos 6.000 sestercios, así que con un sestercio se podían comprar poquitas cosas, era calderilla. Hagamos un cálculo rápido. Un sestercio era aproximadamente el 0,8% del salario mensual de un legionario. Hoy un soldado del ejército español, el más básico, gana unos 1.300 euros al mes, por lo que el 0,8% de esos 1.300 euros serían unos 10 euros. Un sestercio, en definitiva, era muy poco, por lo que casi cualquiera podía permitirse una copa de vidrio soplado para beber vino. Algo que nos puede parecer hoy normal, las copas de vino son baratas, siempre que no sean de un cristal muy específico, pero cualquier copa de vino que compremos en una tienda también es muy barata, pero que para aquellos romanos del cambio de milenio debía ser realmente sorprendente, porque que costase en el año 10 o en el año 20 después de Cristo una copa de vino, un solo sestercio, había memoria. Sabían que un siglo antes esa misma copa hubiese costado una fortuna. La gran explosión de la industria de la fabricación y el comercio de vidrio durante el Imperio Romano motivó que, dado su bajo precio, los ricos se planteasen decorar sus casas con él, algo que ya hacían, pero no con objetos mobiliarios, que por supuesto también, sino incrustándolo en los suelos, las paredes y los techos de sus casas mediante mosaicos. Los mosaicos ya existían desde siglos antes. A los griegos, de hecho, les gustaban mucho, pero eran caros, porque aparte de la composición propiamente dicha del mosaico, había que procurarse materia prima, es decir, teselas, que eran piezas de cerámica o cuentas de vidrio, de eso están hechos los mosaicos, y había que trabajarlas hasta alcanzar la forma y el tamaño deseados. Lo que provocó la revolución del vidrio
del siglo I a.C. fue que las teselas bajasen mucho de precio y además ofreciesen una posibilidad interesante para el que componía el mosaico y también para el que lo compraba, que era la posibilidad de escoger muchísimos colores. Eso dio lugar a esos mosaicos romanos tan espectaculares que nos encontramos en muchísimas villas romanas, hechos a todo color con cuentas de vidrio. En el siglo II, coincidiendo con el reinado de Trajano, de Adriano, de los 5 emperadores buenos, la fabricación de vidrio alcanzó su apogeo. Había vidrio por todas partes y lo utilizaban ya todas las clases sociales. Los ricos disfrutaban de más variedad y de vidrios más finos. También podían decorar su casa con mosaicos hechos de vidrio, cosa que los pobres obviamente no podían hacer. Pero el vidrio en sí no era un material de lujo, era un material de consumo corriente. Esto tenía como consecuencia que la industria del vidrio fuese una industria de tamaño considerable. El vidrio se producía en grandes cantidades en hornos especializados. En la necrópolis de Bet Sharim, esto está cerca del actual Haifa, en Israel, se encontró hace ya muchos años una losa de vidrio de 8 toneladas. Sí, una losa de vidrio de 8 toneladas. Se la encontró una excavadora por casualidad. Las excavadoras han hecho más descubrimientos arqueológicos de los que creemos. La Dama de Cogolludo, una estatua romana del siglo II, también conocida como Venus de Garín, porque fue un arqueólogo llamado Alberto Garín el que se la encontró, pues esta dama fue descubierta por la pala de una excavadora. El arqueólogo Alberto paró automáticamente la excavadora y automáticamente la desexcavó él con sus manitas y un pincel. Pero hoy la podéis contemplar en el Museo Provincial de Guadalajara. Espero que pronto le pongan al lado un busto de Garín ataviado con su chapela bilbaína, eso sí. Bien, volviendo con el tema, este de Bet Sharim debía ser un gran taller, pero no era el único. Estos talleres podían producir toneladas de vidrio en bruto en un solo horno, y aunque su cocción podía llevar semanas, un solo taller grande podía abastecer a múltiples talleres secundarios, donde ya se daba el acabado final a las piezas a temperatura menor. Los arqueólogos creen que la producción de vidrio en bruto se concentró en un número relativamente pequeño de talleres, donde se producía a gran escala. Luego ya estos grandes bloques de vidrio se dividían en pedazos más pequeños y se llevaban a talleres también más pequeños. ¿Dónde estaban esos talleres? Esa es otra de las preguntas, porque no hay mucha evidencia arqueológica, curiosamente. Pero eso dependía de 3 factores. El primero, la disponibilidad de combustible que fuese abundante, es decir, madera, lo que elimina las zonas desérticas o las zonas en las que no hay muchos árboles. Era conveniente que la madera estuviese cerca para no tener que cargar con ella. Transportar troncos de madera desde muy lejos costaba muchísimo. También era conveniente que la materia prima estuviese cerca, es decir, la arena. Arena que no podía ser una arena cualquiera, sino una arena con gran contenido de silicio, que es el componente principal del vidrio, como os contaba al principio. Pero también necesitaban carbonato de sodio, el natrón, para que actúe como fundente. Y necesitaban piedra caliza. El vidrio romano dependía del natrón egipcio, que provenía de Wadi el Natrun, que es de donde le viene el nombre, que está en Egipto. Habida cuenta de todo ello, pues lo más probable es que la mayor parte de los hornos de vidrio del Imperio Romano estuviesen en lo que hoy es la costa de Siria, la costa del Líbano, Israel, donde se había producido la famosa cena de Plinio el Viejo, ya que allí se encuentran los 3 componentes. Y claro, al llevar siglos haciendo el vidrio, pues el oficio de vidriero era conocido y estaba muy extendido en aquella zona. En esa región del imperio, que era la más rica de todas, había además puertos importantes, como el de Alejandría o el de Antioquía, donde se podía embarcar el producto terminado y desde ahí ya distribuirse por todo el Mediterráneo. El vidrio, como os decía antes, tiene la estupenda cualidad de que se puede reciclar infinitas veces. Se mantiene igual, además, no pierde una sola propiedad y el gasto de energía en el reciclado es considerablemente menor. Así que una vez llegaban artículos de vidrio desde el Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental o al Mediterráneo central, donde está Italia, ese vidrio no desaparecía. Se iba transformando con el tiempo en artículos distintos. El mismo vidrio podía ser, pues, en diferentes vidas, un vaso, un frutero o una tesela para un mosaico. Para reciclar el vidrio solo hace falta un horno y combustible con el que alimentarlo. Ya no necesitas el resto de materia prima. Te basta con el horno y la leña para calentar. Eso ya era algo mucho más accesible, por lo que seguramente el imperio estaba lleno de talleres de reciclado de vidrio, de los que saldría buena parte de la producción local.
Esa posibilidad de transformarlo continuamente ha tenido como consecuencia que sea relativamente escaso el vidrio en los yacimientos arqueológicos. Y no solo escaso. Dada su fragilidad, también es complicado encontrar una botella o una vasija de vidrio que estén enteras. Pedacitos de vidrio sí se pueden encontrar, pero una botella entera, esto un arqueólogo salta de alegría si se la encuentra. Pero vamos, debieron hacerse tantas que se han encontrado muchas botellas, rotas o enteras o semienteras. En el siglo XIX se llegó a encontrar incluso una botella de vidrio romana llena de vino. Se encontró en Alemania, en una región alemana llamada Renania-Palatinado, en lo que entonces era la provincia de Germania Superior. Aquella provincia estaba llena de soldados, lo vimos hace poco en esta contrahistoria que os hice sobre, hace bien poquito, apenas unas pocas semanas, sobre la caída del imperio y cómo estaban protegidas las fronteras, las invasiones bárbaras y demás. Os contaba dónde estaban cada una de las legiones. Bueno, pues en Germania había varias, tanto la inferior como la superior, y aquí debía haber, pues tranquilamente, dependiendo de la época, o 2 o 3. Así que es probable que esa botella perteneciese a un legionario, ya que se encontró junto a una tumba, la tumba de un romano, cerca de la ciudad de Espira, que era un asentamiento romano en aquel entonces llamado Noviomagus. La botella, por cierto, la botella de Espira, muy famosa, se conserva en un museo. Conserva también el vino, una parte del vino, que según los estudios que le han hecho, incorporaba unas hierbas. Bueno, tiene el líquido, si lo buscáis en internet podréis ver la botella de Espira, y tiene un aspecto un poco innoble, más de jarabe que de vino, pero en fin, ya de por sí es un milagro que lleve la botella allí 1700 años y siga el vino. ¿No se ha evaporado?, os preguntaréis. Pues no se ha evaporado porque se preocuparon los romanos de ponerle un tapón de cera que sellaba perfectamente el interior, y luego, no olvidemos, estaba dentro de una tumba, así que no le dio el sol. La botella de Espira está datada en el siglo IV después de Cristo, es decir, ya casi al final del imperio. En aquella época, la industria del vidrio ya se había hecho fuerte en otras partes del imperio, se había hecho fuerte en la cuenca del Rin. Es decir, esa botella pudo haber, no tenía necesariamente que venir desde Siria o desde lo que es hoy el Líbano o Egipto. No, pudo haberse hecho sin problemas en Alemania, ya que ya había una industria en esa época vidriera en esa zona. Allí abunda la madera, los bosques de esa parte de Europa son famosos, abunda también la arena silicia y la caliza. Lo que no había era natrón, pero ese lo importaban de otras partes del imperio, se lo traían de Egipto, la cantidad de natrón que hay que ponerle al horno es mucho menor que la cantidad de combustible de madera o la cantidad de arena. En torno al siglo III, los romanos de Roma, es decir, los romanos en Italia, ya importaban casi tanto vidrio del Levante como de Germania, es decir, como de la cuenca del Rin. El colapso del Imperio Occidental afectó a la producción de vidrio porque dificultó, o directamente interrumpió el comercio. Un gran horno no producía para las necesidades locales, que quedaban abastecidas rápidamente, sino para exportar. Privados de esos mercados de exportación en el sur, pues los hornos germanos fueron a menos, pero no los orientales. Allí el imperio se mantuvo y con él un área comercial libre de distorsiones. Los bizantinos continuaron con la tradición romana del vidrio. Casi todos los grandes hornos, además, estaban en la parte oriental del imperio, que era, como os decía antes, mucho más rica y estaba más poblada. Desconectados de las grandes rutas comerciales, en Occidente hubieron de conformarse con el vidrio del que ya disponían, que lo iban reciclando continuamente. Había excepciones en Occidente, Cuando hablamos de Occidente, es lo que había sido el Imperio Occidental, no todas las partes del antiguo Imperio Occidental corrieron la misma suerte. Durante los primeros siglos del Imperio Bizantino, por ejemplo, la península itálica o el sur de la península ibérica siguieron conectados con Bizancio y con el este del Mediterráneo, por lo que allí no se padeció la crisis de la misma manera que en otras áreas del antiguo Imperio Occidental. El mar Adriático, por ejemplo, fue un mar bizantino durante un par de siglos. El exarcado de Rávena es una ciudad ribereña del mar Adriático, y el exarcado de Rávena era digamos, como se llamaba, la provincia bizantina de Italia. Bien, pues todo eso estaba sometido al influjo del Mediterráneo oriental, y allí no se sintió demasiada crisis, más bien todo lo contrario. Al fondo de ese mar, en Aquileia, cerca de donde nacería poco después la ciudad de Venecia, se mantuvo la industria vidriera. Los aquileanos tenían a mano mucha madera, arena silicia, y estaban abiertos al mar, por lo que podían importar lo que necesitasen y además, más importante todavía, podían dar salida a la producción.
Esa tradición vidriera de Aquileia se mantendría en la región del Véneto pues hasta nuestros días, gracias a los vidrieros venecianos. Se han encontrado artículos de vidrio en excavaciones realizadas en la isla de Torcello, que es uno de los islotes de la laguna Veneta, uno de los que están más pegados a la costa. Estos pedazos de vidrio los han datado los arqueólogos en torno a los siglos VII y VIII. Los descendientes de esos artesanos del vidrio de Torcello, siglos más tarde se convertirían en los vidrieros de Murano, donde se hace y se sigue haciendo desde hace centenares de años el mejor vidrio del mundo. En torno al siglo X, la economía occidental empezó a revivir, la economía de la Europa occidental, y con ella resucitó la industria del vidrio. Los bárbaros del norte ya se habían civilizado, se habían cristianizado, habían aprendido a escribir y hasta conocían un poco la lengua latina, que es emblema de civilización y refinamiento. La industria vidriera tardorromana en el Valle del Rin, de la que os hablaba hace un momento, había desaparecido en torno al siglo V, por falta de materia prima, una materia prima fundamental que era el natrón, que ya no podía llegar desde Egipto, y también por falta de mercado. Es decir, había quedado roto por completa, habían quedado rotas esas rutas comerciales. Durante unos 3 siglos se siguió haciendo vidrio en esa parte del mundo, pero solo el reciclado y para el consumo local, que era muy pequeño, hasta que en torno al año 1000 los vidrieros alemanes descubrieron que podían sustituir el natrón con las cenizas que deja la combustión de la madera. Aquello lo denominaron Waldglas, es decir, vidrio de bosque. Este vidrio de bosque relanzó la industria del vidrio en lo que hoy es Alemania y Francia, el norte de Francia. Las cortes de los reyes cristianos, a partir del siglo XI, se fueron haciendo más grandes y sofisticadas. Y como era de esperar, pues claro, cuando tienes reyes poderosos y condes y duques poderosos, pues empiezan a demandar artículos de lujo y empezaron a demandar vidrio para sus artículos de uso diario, para las ventanas de sus casas. Hasta el siglo XII, las vidrieras, son estos vidrios lisos de pequeño tamaño a los que, se les añadían algunas impurezas metálicas para colorearlos, no se usaban mucho, pero se convirtieron en un ingrediente importantísimo para decorar las ventanas de las iglesias, primero de las románicas y luego de las góticas. En tiempos del gótico se hizo un uso muy intenso del vidrio. En el gótico, como veíamos en aquel programa que hice con Alberto Garín hace ya un tiempo, en el gótico los arquitectos buscaban la altura en los templos para emular al cielo. Claro, eso requirió, por un lado, grandes avances arquitectónicos y mucho vidrio de colores para que pasase la luz por las ventanas. Los pedazos de vidrio lo que hacían era unirse con una estructura metálica. Fue en esta época cuando se perfeccionó el método de soplado, con lo que se conoce como soplado de corona. El vidriero lo que hacía era soplar hasta formar un globo. Luego aplanaba ese globo, lo cortaba en círculos en un circulito y lo convertía en un disco vítreo. El vidrio de corona permitió que, mediante muchos discos montados sobre una malla de plomo, se pudiese cubrir una ventana de cierto tamaño. No tanto como nuestros ventanales actuales, pero para la época una ventana bastante grande. Los discos no eran precisamente pequeños, de cualquier manera. Tenían entre 1,5 metros de diámetro y pesaban unos 4 kilos. El soplador sacaba del horno y trabajaba y soplaba y trabajaba hasta convertirlos en un panel liso. Bueno, liso, más o menos liso, porque como se había valido de la fuerza centrífuga, en el extremo exterior del disco había más vidrio que en el interior, es decir, el extremo exterior del disco, era más delgado que el extremo interior, de tal manera que quedaba un poco desequilibrado, pero para la época les parecía una tecnología fascinante aquella del vidrio de corona. Pero donde se hacía mejor vidrio no era ni en Alemania ni en Francia, a pesar de la afición por las vidrieras en las iglesias. En el gótico francés, por ejemplo, se hizo un uso muy intenso de las vidrieras, también en el gótico español. La Catedral de León, por ejemplo, que es del siglo XIII, tiene unas vidrieras magníficas. Lo mismo sucede con prácticamente todas las catedrales góticas francesas. La Santa Capilla, por ejemplo, es la cumbre del gótico y también, por supuesto, la cumbre de las vidrieras. Pero allí no se hacía el vidrio de la mejor calidad. El vidrio de la máxima calidad se elaboraba en Italia, en la laguna Veneta, que dejamos más atrás. Los venecianos, abiertos al mercado oriental y extremadamente refinados, eran grandes productores de vidrio desde la época bizantina, como vimos antes.
La ciudad de Venecia había aparecido en el siglo V sobre unos islotes en mitad de una laguna. Los habitantes de aquella parte del imperio se trasladaron allí para evitar que las continuas hordas de bárbaros les saqueasen. Así que lo que en origen era un simple refugio se convirtió en una ciudad importante, la puerta misma de Europa Occidental y Oriente. En Venecia se instalaron muchos talleres de vidrio. Ya había tradición en esa zona, como veíamos antes, con lo de Aquileia o lo de Torcello, pero claro, Venecia era una ciudad de madera, y los hornos, a muchos grados de temperatura, provocaban incendios continuamente. Un incendio en Venecia, que es una ciudad rodeada de agua, con canales, pues con las casas muy arracimadas entre ellas, se transmitía a una velocidad endemoniada, que se les podía quemar la ciudad entera si no conseguían apagarlo a tiempo, ¿no? Así que en el año 1291, la Serenísima República ordenó que todos los vidrieros se trasladasen a la vecina isla de Murano. Está muy cerquita, se puede ver desde la isla principal, está a poco más de 1 kilómetro de la isla principal, justo al otro lado de la isla de San Michele, que es donde se encuentra el cementerio de Venecia. Tener a los vidrieros en la isla tenía, además de alejar los incendios o de hacerlos más difíciles, alejaba también la posibilidad de que los maestros vidrieros se marchasen con sus secretos a otra parte, es decir, al extranjero. La República no permitía que los vidrieros abandonasen la ciudad sin la preceptiva autorización. A cambio les daba protección, eso sí, les daba privilegios y les permitía, y esto es curioso, les permitía casarse con hijos de patricios, cosa que no podían hacer el resto de los plebeyos venecianos. Los vidrieros eran artesanos y plebeyos, por lo tanto no podían casarse con nobles, menos los vidrieros. El resto no podían hacerlo. Los vidrieros de Murano desarrollaron muchísimas técnicas nuevas y convirtieron a Venecia en una potencia exportadora de artículos de vidrio lujosos, como vajillas o como espejos. Lo que hizo que el vidrio de Murano fuese diferente que el resto de los vidrios que se fabricaban en Europa fue que los guijarros triturados que empleaban como materia prima eran silicio casi puro. Se molían hasta dejarlos convertidos en una arena finísima y blanca que mezclaban con ceniza de sosa que traían de Oriente y cuyo comercio controlaba Venecia en régimen de monopolio. Bien, sobre esa base los habitantes de Murano, los muranesi, fueron innovando durante siglos haciendo auténticas filigranas con el vidrio. Lo coloreaban de 1000 maneras y eran además unos artesanos muy bien dotados y con muy buen gusto. Fue en Murano donde al vidrio se le empezó a conocer como cristal. Los vidrieros de la ciudad crearon un tipo de vidrio completamente incoloro y transparente, mucho más que el que habían conseguido los romanos. Lo denominaron cristallo, es decir, cristal, por su semejanza con el cuarzo puro. Del dialecto véneto pasó al resto de idiomas europeos y esa es la razón por la que solemos llamar al cristal a lo que realmente es vidrio. En los siglos de la Baja Edad Media, cualquier rico de Europa quería tener en su palacio artículos de vidrio de Murano. La verdad es que en el siglo XXI no ha cambiado mucho la cosa, a pesar de que han pasado ya 600 o 700 años. El vidrio de Murano sigue siendo carísimo. Por una vajilla de vidrio de allí, de aquella islita, se pueden llegar a pagar muchos miles de euros. Como bien saben los turistas que van hasta la isla y se la encuentran pues llena de talleres y de tiendas. Ir a Murano, de hecho, es una parte ineludible del viaje a Venecia, hoy y hace 500 años. Pero claro, un secreto no se puede mantener siempre, es imposible. Aunque la República Veneciana se preocupaba de mimar a los vidrieros y les impedía abandonar Venecia sin permiso, algunos sí consiguieron salir y se establecieron por Europa, llevándose consigo sus secretos. Gracias a estos venecianos nació la industria del vidrio en la región de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. En Bohemia estaban todas las materias primas necesarias y además del conocimiento importado traído desde Italia, también había un lucrativo mercado entre los aristócratas. Un buen mercado, en definitiva, para dar salida a aquel vidrio caro. Empezando por el propio emperador, que era también rey de Bohemia. En los siglos XVI y XVII, el llamado cristal de Bohemia fue consolidándose en diferentes pueblos de la región de Bohemia que se especializaron en la producción de vidrio de alta calidad similar al veneciano. Hoy, si viajáis a la República Checa y hacéis el recorrido del vidrio, veréis que en los pueblitos, en muchos lugares, se viene fabricando vidrio desde hace 400 o 500 años. Por supuesto, tienen sus museos y, por supuesto, como en Murano, también tienen sus tiendas donde venden sus creaciones que no son precisamente baratas. El emperador y los príncipes
príncipes alemanes demandaban mucho vidrio para sus palacios. Querían menaje de la máxima calidad, querían candelabros, querían lámparas, querían ornamentos. En el siglo XVII, además, a los usos tradicionales del cristal para los enseres domésticos, bueno, más que del cristal, seamos precisos, del vidrio, es decir, la construcción y la decoración, se sumó uno nuevo, el de los instrumentos científicos. El vidrio, debidamente tratado, permitía acercar o alejar a los objetos, proporcionando al ojo humano la capacidad de ver lo que está muy lejos o de apreciar lo que es muy pequeño. En la primera mitad del siglo XVII se produjeron grandes avances en la óptica, de la mano de científicos como Johannes Kepler o Galileo Galilei o Christian Huygens. Todos esos avances necesitaban instrumental para ser verificados, y ahí estaba el vidrio. En la antigüedad se sabía que si se miraba algo, por ejemplo, a través de un vaso de agua, ese algo aumentaba de tamaño. Pero la técnica de fabricación de vidrio no estaba tan avanzada como para crear lentes. En la Edad Media, un sabio andalusí del siglo IX, llamado Abán Ben Firnas, pasó ya por la contrahistoria hace tiempo. En el primero de los capítulos que dediqué a la historia de la aviación, El sueño de Dédalo, se titula. Hablé de él porque fue uno de los primeros hombres en lanzarse a volar con unas alas de madera y seda, que se había hecho él mismo, se lanzó en Córdoba desde una torre y se dio de bruces contra el suelo. Bueno, pues aparte de esto, Ben Firnas creó la denominada piedra de lectura, que era una bolita de vidrio, como un canto, de vidrio pulido, que se colocaba encima de un texto y permitía aumentar el tamaño de las letras y así leer con más facilidad, especialmente a partir de cierta edad. Estas piedras de lectura fueron el antecedente más inmediato de las gafas, que se inventaron en Pisa a finales del siglo XIII, pero que no empezaron a popularizarse hasta el siglo XVI, gracias, entre otras cosas, a que el vidrio se trabajaba muchísimo mejor. Un siglo más tarde, quienes empezaron a demandar vidrios de trabajo fueron los científicos experimentales. El primer telescopio apareció en Holanda a principios del siglo XVI. La idea viajó con gran rapidez por Europa y 2 años más tarde Galileo Galilei empleó un telescopio que había fabricado él mismo para descubrir las 4 principales lunas de Júpiter. Las llamó 1, 2, 3 y 4. Vamos, no se esforzó mucho. Ya luego, años más tarde, un astrónomo alemán llamado Simon Marius las bautizó con los nombres que hoy conocemos, que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Ya le puso nombres mitológicos, teniendo en cuenta que el propio Júpiter era el padre de los dioses. Con el microscopio pasó algo parecido. El primero lo inventó un holandés llamado Zacharias Janssen en el año 1590, pero estos primeros microscopios eran muy toscos y su aumento era mínimo. A lo largo del siglo XVII fueron mejorando gracias a que los vidrios de los que disponían eran cada vez mejores y más puros. Ese esfuerzo que se estaba haciendo en las fábricas de Murano o de Bohemia para vender cristales purísimos y vidrios purísimos a los aristócratas, pues tuvo como consecuencia que los científicos dispusiesen también de vidrios inmejorables. Sin microscopios y sin telescopios de calidad, la revolución científica se hubiese puesto muy cuesta arriba. Ambos aparatos, con sus vidrios pulidos y tratados, de la máxima calidad, por supuesto, permitieron extender los límites de lo observable. En el siglo XVIII el vidrio ya era muy común. Se producía mucho en toda Europa y se producía de todas las calidades. Y, por supuesto, se reciclaba, como se había hecho siempre. El pueblo gastaba un vidrio más tosco y, por lo general, coloreado, y los nobles se esforzaban por tener los mejores artículos de vidrio para presumir de su riqueza, ante otros nobles, naturalmente, y los reyes lo mismo. Algunos reyes, como el de España, llegaron a crear su propia fábrica para atender a sus palacios. Se fue el origen, por ejemplo, de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, que fue fundada por Carlos III en el Real Sitio de San Ildefonso. Bueno, no era la primera. La primera Real Fábrica de Cristales se había fundado años antes. La había fundado Felipe V en Nuevo Baztán, que estaba cerca de Madrid. Pero allí no abundaban los bosques y era caro proveerse de combustible. Así que la reinstalaron en San Ildefonso, que está rodeada de bosques, unos pinares estupendos, los de Balsaín. En Segovia, además, había buenos arenales que servían como canteras de materia prima. La Real Fábrica de la Granja se especializó en vidrio de alta calidad, para que la corona y los nobles se abasteciesen de creaciones refinadas. Estuvo en operación hasta tiempos de Fernando VII, luego ya cerró y ya en el siglo XX volvió a abrir. Hoy sigue funcionando, por cierto, acepta visitas y hasta tiene una tienda física y luego una tienda online. La podéis buscar en internet. Fabrican vajillas, floreros, lámparas, jarrones y unas cuantas cosas más. Pero ojo, no son baratas, ¿eh? Un simple florero de la Real
Real Fábrica de Cristales sale por más de 200 euros, uno sencillito y sin adornos. Pero claro, es vidrio de la máxima calidad hecho por artesanos en la Real Fábrica de Cristales. Y eso se paga. Lugares como la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso fueron la última y la más acabada expresión de la artesanía del vidrio, tal y como se había conocido hasta ese momento. A partir del siglo XIX, ese negocio se industrializó, aumentando y abaratando la producción. A mediados del siglo XIX se pusieron de moda los llamados palacios de cristal. El primero lo construyó Joseph Paxton para la Gran Exposición de Londres del año 1851. Era un edificio inmenso que estaba hecho en cristal, y solo en cristal, sujeto por una malla metálica. El palacio estuvo allí muchos años, hasta el sur de Londres, hasta que se incendió en el año 1936 y ya no lo reconstruyeron. Pero creó escuela. Se convirtió en el modelo de pabellón de cristal que se reproduciría en todas las exposiciones internacionales. Bueno, todo tipo de exposiciones. En el año 1887 se levantó en Madrid uno similar, aunque más pequeño, eso sí, que el de Paxton, al que bautizaron como Palacio de Cristal, para acoger una exposición, la exposición hispano-filipina de ese año. El Palacio de Cristal de Madrid está en el Retiro, sigue en pie y se utiliza para lo que fue concebido, para hacer exposiciones, en este caso el Museo Reina Sofía, que no cae muy lejos. Es un edificio realmente bonito que permite hacernos una idea de cómo el vidrio ya se había convertido a finales del siglo XIX en algo de uso corriente en la construcción de grandes edificios, como estaciones de tren o galerías comerciales, un uso que un siglo antes simplemente no se le hubiera podido dar. Les debía sorprender a nuestros antepasados cercanos ver edificios como el Palacio de Cristal del Retiro o ver estaciones tan luminosas como puede ser la de Paddington en Londres. A eso contribuyeron algunos avances tecnológicos como el denominado método del cilindro, que produce grandes láminas de vidrio. Este vidrio se fabricaba soplando largos cilindros de vidrio que luego se cortaban a lo largo y se aplanaban sobre una mesa de hierro. Se metían de nuevo en el horno y se pasaban por un sistema de rodillos de hierro para igualar la superficie. A finales de siglo se industrializó la producción de botellas gracias a una empresa británica llamada Ashley Corporation, que tenía la sede en Yorkshire, en el norte de Inglaterra. Los ingenieros de Ashley crearon un proceso semiautomático que permitía fabricar 200 botellas idénticas la una a la otra cada hora. Unos años más tarde se inventó el llamado wired glass o vidrio de alambre, es decir, una placa de vidrio que en su interior aloja una malla de alambre metálico, lo cual le da mucha más seguridad a la hora de romperse, ¿no? Y permite a la vez ejercer como reja y ejercer como ventana, dejando pasar la luz. Ya en el siglo XX, 3 británicos de una empresa llamada Pilkington crearon el llamado vidrio flotado, un método que consigue crear láminas de vidrio de grosor uniforme y extraordinariamente plano y liso. Se llama flotado porque consiste en hacer flotar el vidrio sobre una capa de estaño, sobre la que fluye el vidrio sin obstáculos. Las ventanas modernas, las que tenéis en casa, las de cualquier oficina, las que nos rodean, en definitiva, están hechas todas de vidrio flotado y permiten, entre otras cosas, que veamos lo que hay al otro lado de la ventana sin apenas distorsión. La industria del automóvil, que surgió a principios del siglo XX, surgió necesitando cristal, porque todos los automóviles necesitan ventanas, claro está. Pues bien, al principio los fabricantes colocaban láminas de vidrio en el parabrisas, pero eran muy peligrosas, porque en caso de accidente el vidrio se fracturaba y saltaba en 1000 pedazos. A menudo a los ocupantes del vehículo accidentado les hacían más daño los fragmentos de vidrio que se colaban en el interior que el impacto en sí mismo. Es decir, se daban casos que habían muerto los ocupantes, los de los asientos delanteros, porque se les había clavado en el cuello, por ejemplo, un fragmento de vidrio del parabrisas, a pesar de que el golpe no había sido demasiado grave. Bien, esto se resolvió con otro avance tecnológico, el vidrio laminado, inventado por un químico francés que se llamaba Edouard Benedictus, que estando un día en su laboratorio se le cayó una probeta que estaba llena de nitrato de celulosa. La probeta se astilló, pero se quedó sorprendido porque vio que sus fragmentos no saltaron por los aires. Pensó entonces Benedictus sobre el tema y patentó un método, un tipo de vidrio que es al que denominó
triplex, que estaba compuesto por 3 láminas, 2 láminas de vidrio y una de polivinilo en el centro. Así, si se rompía el vidrio, pues el polivinilo sujetaba al vidrio evitando que saliesen sus fragmentos disparados y hiriesen a los ocupantes del vehículo. Bien, ese invento de Benedictus es de estos inventos que pasan desapercibidos y nadie tiene en cuenta, pero ha salvado, qué sé yo, cientos de miles, quizá millones de vidas desde que empezó a instalarse de manera industrial, allá por los años 30, los años 40, desde entonces lo incorporan todos los automóviles. El vidrio, por supuesto, ha seguido evolucionando porque no hacemos más que encontrarle nuevos usos. El vidrio óptico hoy por hoy es de una perfección absoluta. Cualquier fotógrafo lo sabe. Ya apenas tiene difracciones ni aberraciones ópticas. La industria de los paneles solares lo utiliza para cubrir las células fotovoltaicas y la industria de la electrónica lo emplea muchísimo para las omnipresentes pantallas de nuestro tiempo. Nos pasamos el día pegados a una pantalla y prácticamente todas llevan un cristal delante. La de nuestros smartphones, por ejemplo, están cubiertas, estas pantallas, por finísimas películas de vidrio reforzado por procedimientos químicos. Eso y no otra cosa, es el famoso Gorilla Glass, que es una marca comercial que incorpora muchos teléfonos y tabletas y que, aunque no es completamente irrompible, sí que aguanta bastante bien los golpes. Algo así como una pantalla de Gorilla Glass es lo que seguramente hace unos años hubiesen querido los propietarios de los primeros teléfonos, pero tardó un poquito en inventarse. Bien, pues algo como una pantalla de Gorilla Glass en un Samsung de última generación le hubiera sorprendido mucho a aquellos fenicios de hace 3 o 4 mil años que pararon a cenar en una playa, pero no tanto como el agrado que les causó descubrir el modo de fabricar algo tan maravilloso como el vidrio. Espero que os haya gustado esta entrega de la contrahistoria dedicada a algo tan común y corriente como el vidrio, algo a lo que estamos tan acostumbrados que solemos pensar que siempre estuvo ahí, pero no, ya habéis visto que nos han hecho falta miles de años para dominar sus secretos y ponerlo enteramente a nuestro servicio a un precio muy bajo. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde los contraescuchas esperan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Francisco, que nos trae una propuesta para una o varias contrahistorias sobre la historia de Francia entre la Comuna y el gaullismo. Hola Fernando, yo tenía una proposición que ofrecerte, por si la pudieras tener en cuenta, para una contrahistoria o varias contrahistorias, porque yo creo que el tema es bastante largo y además sería perfecto para hacer 2 o 3 contras como las que has hecho, por ejemplo, ahora de Grecia hace poco, etcétera, o las que hiciste de la guerra de secesión americana, o etcétera, etcétera. Bueno, en este caso me gustaría, si pudiera ser, que hablases de la Francia de finales del 19 hasta que terminase hasta el final del gaullismo. Sobre todo para entender ese periodo, tanto de lo que pasó en Francia después de la caída de Napoleón III, aunque también puede ser Napoleón III un buen programa sobre, pero creo que ya lo hiciste. Pero no, sobre todo para entender el contexto en el que Francia se movió, tanto en el periodo de entreguerras como después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Cuarta República Francesa. Yo creo que es muy interesante la figura de Gaulle, es muy interesante. Hechos como el caso Dreyfus, que ahora hay una película sobre él, son también súper interesantes, súper curiosos y súper indicativos de cómo vivía Francia, en este caso al final del siglo XIX, y yo creo que serían unas contracrónicas muy interesantes para ofrecer a tus oyentes para digamos, que ellos descubrieran o que todos descubriéramos, porque yo me considero un poco neófito en el tema de la historia francesa. Pues precisamente eso, cómo se desarrolla la historia francesa en estos siglos, que es muy, muy interesante. No tanto en el aspecto colonial, pero en la política interior, digamos, en la política más de casa. Muchas gracias, Fernando. Me encantan tus programas, bueno, ya lo sabes, te he mandado muchos audios
y bueno, espero que tomes en consideración mi sugerencia. Un saludo. Pues sí que es interesante, Francisco. La historia de Francia en su totalidad es muy interesante, pero el siglo que va de la Comuna de París a la Quinta República es más interesante todavía. Es un siglo muy convulso, muy cargado de acontecimientos, que empieza con la restauración de la República, la tercera, después del Segundo Imperio, la derrota ante Prusia, y concluye con el advenimiento de la Quinta República en 1958, tras el famoso golpe de timón de Charles de Gaulle, que acude en rescate de la Cuarta República, que agonizaba a causa de la guerra de Argelia. Mira, en este tiempo pasó de todo. El país fue invadido por los alemanes 2 veces, una de ellas completamente, al punto que llegaron a poner un gobierno títere, un estado títere, el estado francés de Petén, y eso ya de por sí pocos países pueden decirlo, haber sido invadidos 2 veces en apenas 20 años, eso es lo que le sucedió a Francia. Aparte de eso, participaron en las 2 guerras mundiales, que ganaron gracias a que estaban aliados con británicos y estadounidenses. Construyeron un imperio ultramarino que tuvieron que desmontar a toda prisa entre los años 50 y 60, esto ya en el siglo XX. Al tiempo que sucedía todo esto, el país se convirtió en una gran potencia económica e industrial, y París en una de las ciudades más importantes e influyentes del mundo. Vamos, como ves, es un siglo lleno de luces y de sombras, pero fascinante. Los temas de historia de Francia los hago con Alberto, como bien sabes, que sabe hablar francés muy bien y que además conoce a fondo la historia de Francia, hasta en los detalles más nimios, ¿eh? Conoce también el carácter de los franceses, porque ha vivido allí bastante tiempo, y eso ayuda a entender bien la historia de cualquier país. Así que nos lo apuntamos y hablo en plural porque lo haremos Alberto y yo. Nos falta, eso sí, darle forma de algún modo. En fin, ya veremos cómo. Bien, seguimos con Verónica, que es de Argentina y que trae algunos temas. Para felicitarte por todas las contras, que trato de escucharlas lo más que puedo, y bueno, sobre todo la contrahistoria, que quería pedir algunos temas, y también felicitarte por agregar esas contras con Alberto Garín, que desde el principio me gusta mucho porque me cae muy simpático y sabe mucho, pues, no solo de historia, de arquitectura, de arqueología, que es algo que siempre me gustó. Arqueología, incluso quería ser arqueóloga cuando era chica y no salió, pero bueno, yo admiro a la gente que se dedica a esas cosas. Bueno, y la historia me gusta mucho y quería pedir algunos temas. Yo te mandé mensaje, si soy muy insistente, perdón, pero no sé si llegan, y no sé mucho de tecnología, no sé nada realmente, y por eso, bueno, quería proponer otra vez los temas. Uno era Alejandro Magno, otro las órdenes religiosas católicas, otro era la historia de China antigua, y bueno, por ahora es suficiente, no voy a ser tan pedigüeña. Bueno, te felicito otra vez por los programas y bueno, sigue adelante. Por lo visto va bien porque hay muchos oyentes. Me gusta que sea de toda Hispanoamérica. Yo soy de Argentina, no vivo allí ahora, pero soy de allí y bueno, tengo toda mi familia en Argentina, y bueno, un abrazo a todos los hispanoamericanos y los españoles que escuchan tu programa, y bueno, un abrazo a todos. Pues vamos a ver, Verónica, vayamos por partes. Alejandro Magno ya lo tienes, lo hice hace solo unos meses, en 2 partes, entre abril y mayo de este año. Era una promesa que os había hecho hace tiempo y al final me decidí a hacerlo. Pero como había tanto que contar, pues nada, tuve que hacer 2 entregas. El de las órdenes religiosas ya es más complicado, porque claro, órdenes hay muchísimas, decenas, centenares, quizás si metemos a las históricas ya desaparecidas y las del mundo ortodoxo. Mira, las hay de tipo monástico. Puede ser los benedictinos, los cartujos, los jerónimos. Luego están las mendicantes, que estas son muy famosas, los dominicos, los franciscanos, los carmelitas, luego las de canónigos, que son las de la Santa Cruz o los premostratenses, y luego las formadas por clérigos regulares. Estas también son famosísimas, los teatinos, los jesuitas, los escolapios, en fin, tanta variedad no cabe en una hora. Bueno, ni en una hora, ni en 1 hora y media, ni en 3 horas y media. Algunas han sido tan importantes, que han sido benedictinos, jesuitas, dominicos, que casi merecen
una contrahistoria monográfica solo para ellas. Tendría eso sí que estudiármelas un poco, porque tampoco sé tanto de ellas. En cuanto a la historia de China, pues mira, no eres la primera que me lo pide. Cuando me ponga con ello, lo tendré que hacer con tiempo, porque es que no sé dónde hincarle el diente, y además es una historia milenaria, y además para mí es muy desconocida, así que me va a llevar un trabajo previo importante. Bien, queridos amigos, muchas gracias a todos por haber estado al otro lado, y con esto ya me despido, terminamos la contrahistoria de hoy, y os emplazo a que regreséis por aquí en la próxima contrahistoria.